Te enumeraba en mi carta anterior los principios de la palabra adulterados que vos enseñás y practicás. La lista es abrumadora y admito no haber podido resolver tan gran problema en su momento. No estaba capacitado para enseñar el diagnóstico y la solución. El primer concepto es que todos tenemos que hablar la misma palabra. Os ruego que habléis todos una misma cosa y que estéis perfectamente unidos en una misma mente. No existe ni la libre interpretación ni la tolerancia a distintas corrientes doctrinarias, ni a distintas maneras de interpretar las Escrituras. Respecto a la interpretación, solo hay un ejemplo citado en el Antiguo Testamento. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esdras lee la ley a todo el pueblo y buscó hacer una interpretación sencilla, traduciendo del hebreo al arameo para que todos la entendieran. La palabra que vas a escuchar a partir de aquí solo podrá favorecerte si podés temer a Jehová. Algunos distorsionan este concepto, convirtiendo el temor en respeto y honra y estos en amor. Nada más lejos. Dios es de temer. A lo largo de la historia castigó con la muerte y con penosos sufrimientos a los israelitas desobedientes y a los que trataban mal a su pueblo. Fueron multitudes, cientos de miles, naciones enteras. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Se tiembla por causa del frío, o por causa del miedo, o por causa de los nervios. La palabra no provoca frío, sino nervios y miedo, porque es difícil de cumplir. Y conlleva una advertencia de castigo para el que no la cumple. A partir del nuevo pacto, el castigo a los que adulteran la palabra ya no es físico o natural como lo eran en el antiguo pacto. Es espiritual, es indetectable, indoloro, es condenatorio y no impide la posibilidad de vivir una vida plena, porque la gracia de Dios y las respuestas a nuestros pedidos los recibimos por fe. Índice de doctrinas adulteradas: templo, el altar, imágenes, practicar el sacrificio y enseñar la práctica del sacrificio, ofrenda de acción de gracia y siembra, bautismo, cargos eclesiásticos, la manera correcta de congregarse, de usar el cabello, la vestimenta y de orar, nuevo nombre, la Santa Cena, diezmo, amar al prójimo, confesión, perdón, exhortación, reglas disciplinarias para el cuerpo, membresía, felicitar a otro cristiano por su cumpleaños, hacer censo sin autorización de Dios, prevaricato, lavado de pies, orar a través del video presentación de la página web, predicar doctrinas de hombre, hablar en lenguas sin intérpretes, cantar alabanza a Jesucristo y llamándolo Emanuel, carta de Carlos Raida, ejercer la autoridad del mundo, diario impreso de la Iglesia con mensajes no bíblicos, hechizo. Empecemos con templo. Templo. El cristianismo no debe edificar templos. Antiguamente Dios ordenó en tiempo de Salomón, hijo de David, que se edifique un templo en la ciudad de Jerusalén, donde estableció manifestarse únicamente en el lugar santísimo del templo. Después del exilio babilónico, aproximadamente 500 años antes de Cristo, Dios promete derramar su espíritu en cada uno. Lo que voy a realizar no es por causa de ustedes israelitas, sino por mi santo nombre que ustedes han ofendido entre las naciones a donde han ido. Yo voy a mostrar ante las naciones la santidad de mi gran nombre que ustedes han ofendido entre ellas. Cuando yo lo haga, ellas reconocerán que yo soy el Señor. Yo el Señor lo afirmo. Yo los sacaré a ustedes de todas esas naciones y países
Los reuniré y los haré volver a su tierra. Los lavaré con agua pura. Los limpiaré de todas sus impurezas. Los purificaré del contacto con sus ídolos. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra, y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu, y haré que cumplan mis leyes y decretos. Vivirán en el país que di a sus padres, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Los libraré de todo lo que les manche, y derramaré espíritu de gracia y de oración. Haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. En tiempos de Jesús existían las sinagogas, lugar donde se enseñaba la ley del pacto y donde se rendían cultos a Dios. Desde que Dios cambió su pacto y dispuso derramar su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ya no es necesario ir a un templo para presentarse ante Dios. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo son ustedes mismos. Jesús no edificó templo a Jehová ni a sí mismo, ni sus discípulos Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni ninguno de ellos encargados de edificar la iglesia de Jesucristo, no edificaron templo. Por otro lado, Jesús nos enseñó que su doctrina se debe enseñar y se debe imitar. Nosotros debemos imitar a Jesucristo. Él entraba a las sinagogas y al templo que ya existían a predicar. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas de cada lugar. Jesús le dijo: Yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nuestra tarea es imitar la iglesia que nos ha sido exhibida en los libros que prosiguen a los evangelios. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Los primeros cristianos en Jerusalén se reunían en el templo construido por Salomón. El paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Toda la gente admirada corrió a la parte del templo que se llama Pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Todavía Pedro y Juan estaban hablándole a la gente cuando llegaron los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo, y perseverando unánimes cada día en el templo. Y luego se reunían en las casas, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y los recursos económicos que les sobraban a los cristianos no los usaban para construir templos ni sinagogas, sino para ayudar a los necesitados, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto es lo que debemos imitar. Lamentable y trágicamente estos principios se han adulterado. Siempre habrá judíos que edifiquen sinagogas, porque Dios prometió a Abraham multiplicar su descendencia. Nuestros pastores y oradores deberían llevar el mensaje de salvación a los judíos en sus sinagogas. Pero en vez de esto hicieron que nuestro cuerpo edifique un templo en la calle Estados Unidos 1274 y tampoco tenemos todos los bienes en común. En este templo los pastores en el culto se descalzan y expresan que están parados en tierra santa. Esto es falso. Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques,
Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El apóstol Pablo dio claras directivas de no edificar templos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Jesucristo expresó: misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Sacrificio significa dar, consagrar a Dios. Edificarle un templo a Jehová o a Jesucristo es hacer sacrificio. No nos reunimos en la iglesia, sino como iglesia. Cuando os reunís como iglesia, vos participaste y respaldaste la edificación de un templo con altar y con imágenes. El altar. El templo que no debiste edificar tiene un altar que no cumple con las descripciones dadas por Dios al profeta de cómo debía edificarse el altar. Háganme un altar de tierra, y si me hacen un altar de piedras, que no sea de piedras labradas, y mi altar no debe tener escalones, para que al subir ustedes no muestren la parte desnuda del cuerpo. El altar es el lugar que indicó Dios para que en el pacto anterior del Antiguo Testamento se presentaran sacrificios y holocaustos para diversos propósitos: reconciliación, honra, paz, culpa, perdón, etc. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Pero ya no debemos sacrificar porque Dios así se manifestó. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Siendo yo un miembro del coro de alabanza, sentado en la primera fila, donde habitualmente descansaba el coro, le he visto la bombacha a una niña. Esto es por causa de la altura del altar. Quizás digas en tu defensa: no, el púlpito no es un altar. Sin embargo, en reiterados cultos, el pastor, parado cerca del púlpito, manifestó estar en tierra santa. Y las Escrituras enseñan que el altar de Dios estaba ubicado en el lugar santísimo del templo. Salomón terminó de construir el templo. Frente al lugar santísimo, Salomón hizo un altar de cedro y lo recubrió de oro. Y la tierra santa es aquella donde Dios está. La Biblia dice que tierra santa es aquel lugar donde Dios se manifestó. Lo hizo en la zarza, en el monte Sinaí, en el lugar santísimo del tabernáculo, en el lugar santísimo del templo, etc. Nuestro altar tiene escalones, no es de tierra, ni de piedras sin labrar, tiene altura y se ve la desnudez. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. En este versículo Jesucristo enseñó sobre la reconciliación, no sobre edificar altares o templos o las ofrendas. Si bien este versículo no deroga el principio de ofrendar y del altar, Jesucristo no enseñó sobre la construcción de templos ni la construcción de altares, sino que enseñó sobre la destrucción del templo. Y en realidad el cristiano va al templo y a las sinagogas existentes para evangelizar a los judíos, enseñando y mostrando la verdadera religión.